through all the years. Looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you, even on your darkest days. You know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life. And you will have my heart for all of time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will love you the same. Tell me how the tables turned, how I've grown from lessons learned. Oh. Hay muchas cosas que me han puesto bastante feliz de aquí, he aprendido mucho, me ha alegrado bastante estar aquí, muchos profesores han sido muy graciosos, he estado bastante feliz aquí y espero que cuando vuelva aquí siga siendo así. Yo también igual como Marc. Lo que más me ha gustado ha sido los momentos que pasamos siempre explicando, las excursiones, en el autobús cuando cantamos a todo pulmón. Y lo que echaré más de menos será a mis compañeros y sobre todo a los profesores. A mí lo que más me ha gustado ha sido el tiempo en clase, las canciones, el patio sobre todo con algunos conflictos muy divertidos y pues también en el autobús. Yo cuando me vaya al instituto voy a echar mucho de menos esta escuela porque aunque me vaya voy a tener los recuerdos en la mente. Lo que más pena me da en el colegio es que dejaremos a los amigos y a los profes. Lo que más me ha gustado del colegio ha sido que los profesores siempre han sido muy agradables. Lo que echaré de menos de la escuela son los profesores que nos han ayudado en estos años. Yo echaré de menos a todos los amigos que me he hecho en el colegio y lo bueno de irme al instituto que ya pasó otra etapa y voy a aprender más cosas. El que jo m'ha agradat del col·legi és que és molt familiar i que tots som molt amics. Nosaltres, per exemple, a sisè som bastant amics també amb alguna gent de cinquè o fins i tot de quart. És a dir, que tots fem molt amics i com només hi ha una línia, doncs ens coneixem tots. Els professors ens han ensenyat molt bé per un gran futur i són molt agradables, ensenyen molt bé y els agrada. Yo lo que echaré de menos del colegio van a ser los tutores, ya que han sido lo que nos han ayudado en este proyecto y pues eso. A mí lo que más me agrada del colegio hasta el transporte y educación física. Lo que más me ha gustado ha sido hacer amigos nuevos y cómo los profesores nos enseñaban cosas nuevas. Echaré de menos la escuela porque es un sitio que te diviertes mucho, aprendes y disfrutas. A mí, en mi caso, disfruto. Eso es lo que me gusta. Echaré mucho de menos a mis amigos, pero en el instituto podré hacer nuevos y vivir nuevas experiencias. Lo que más me gusta del cole es que los profesores te tratan muy bien y tienen bastante educación, ya que nos tratan súper bien a nosotros y a todos, en general los padres también y todo. Yo lo que echaré de menos es a Clara, a Roberto, a Sergio y etc. Este colegio ha sido como nuestra casa. Bueno, echaremos de menos a los profesores y haremos nuevos amigos en el instituto. Las profesoras, el patio y catalán. Lo que más me ha gustado ha sido los profesores y las profesoras, el patio y educación física.
Yo pues igual también echaré mucho de menos a la gente de aquí, a los profesores, a los amigos de otros cursos y a toda esa gente. También este colegio es como mi familia y me ha acompañado muchos años y me ha enseñado y también me ha educado. Gracias por todo. All I know is how I feel, and all I want is what. Ya también llevamos muchos años aquí, pues un Cambio de gente nueva, como ver a gente nueva. Claro. ¿Verdad? Vale, lo que más me va a gustar de ir al instituto será que nos podemos vestir como queramos y no nos llevaremos el uniforme. Lo que yo creo que voy a encontrar en el instituto son nuevas amistades, nuevas experiencias y sobre todo un camino hacia nuevas oportunidades y pues la verdad que muchas oportunidades para estudiar lo que a mí me gustaría y ser lo que yo quisiera ser. En el instituto yo creo que va a ser todo muy diferente, pero a la vez estaremos muy preparados ya que pues, en este colegio nos han enseñado muchos valores y muchas cosas buenas que podemos aplicar en el futuro. Más me ha gustado ahora mismo, vamos a ir a la universidad, vamos a ir al instituto y vamos a aprender muchas cosas más. Lo que más me gusta del instituto es hacer nuevos amigos y como ha dicho Milán, lo que más me gustará van a ser los amigos ya que rotamos siempre y también van a ser las asignaturas ya que no son las mismas siempre y vamos a hacer diversas. Lo que menos me gusta del instituto son los exámenes y los deberes. En el instituto vamos a aprender nuevas cosas, amigos nuevos y esos. En el instituto yo creo que va a ser como más complicado aquí, por eso nos están preparando para allí y así que aquí nos vamos a acordar de todo, vamos a hacer nuevos amigos, vamos a aprender nuevas cosas y así nos llevan estudiados para allí y nos enseñan todo bien. Pues también las asignaturas siempre un poco más difíciles, porque aquí pues son algunas cosas difíciles, pero es primaria, pero eso ya será mucho más difícil. Y aquí son demasiado familiares y en el instituto no creo. Y del instituto lo que más me gusta es que haremos amigos nuevos y que aprenderemos. Pero lo bueno es que, como ha dicho Gerald, aprenderemos cosas nuevas, otras asignaturas y tutores nuevos. Y también lo que sí que me gusta es que iremos con la ropa que queramos. Y lo bueno del instituto es que también estaremos con nuestros amigos y aprenderemos nuevas cosas. El que em fa un poc de por l'institut és no estar amb els meus amics, els professors, les assignatures que serà més difícil, però gràcies a l'institut podrem tenir un bon futur. Yo, pues, lo que me agrada de este instituto y una cosa que me fa il·lusió es també pues, que hi ha cafeteria i que, pues, a part dels nostres berenars, si després tenim gana, alguna cosa, pues, no hem de menjar més el que tenim i si tenim gana, pues, vinga ves i podem comprar, que hi ha cafeteria i que me fa il·lusió això. Y del instituto lo que más ganas me hace es ir ahí, conocer gente nueva y las asignaturas nuevas. Lo que más me gusta, lo que más me asusta del instituto es que los profesores no sean tan agradables y no estar siempre con mis amigos. A mí me gusta que podemos llevar la ropa que queramos y que también podemos conocer más gente distinta. A mí me gusta este instituto que vamos a ir allí y vamos a aprender cosas nuevas y gracias por ayudarme de infantil hasta primaria. All I know is how I feel. And all I A mí me gustaría agradecerle a Marian por todos estos años de infantil que nos preparó también para la primaria y nos enseñó a leer, escribir y a sumar. También me gustaría agradecerle a Roberto por tener tanta paciencia de todos estos años y aguantarnos a todos. Y por último me gustaría agradecer a Clara porque gracias a sus dictados, redacciones y exposiciones orales nos ha enseñado un montón de ortografía, a no tener miedo escénico y a saber cómo hacer una exposición perfectamente. Yo quería agradecer a María Ángeles
porque ya que hemos estado 5 años con ellas, hemos aprendido muchos valores sobre ella y además se ha formado un vínculo muy bonito con ella. También quería agradecer a Joan por todas las bromas que le hemos hecho este año, aunque solo le hayamos podido conocer durante este año. Y por último, a todos los profesores de apoyo, ya que son unas personas muy buenas y que la verdad tienen que aguantar a mucha gente al día. Yo le quiero dar bastante las gracias a María Ángeles, la he tenido bastantes veces de profesora, ha sido bastante buena, muy feliz para algunas profesoras que he tenido. También Clara ha sido bastante más de estudiar, nos ha enseñado más cosas, ha sido más simple de esto, pero bueno, ha sido más rápido ella, pero nos ha ayudado más de lo normal. Y la verdad que yo también creo en Roberto. Roberto ha sido bastante la alegría de este colegio, ha hecho feliz a muchos niños hablando bastante bien. Y Pep ha sido siempre la sonrisa de este colegio, ha hablado mucho, igual que Ana. Ana siempre ha sido también la de educación física que todo el mundo ha querido y me alegro de poder haberlos tenido a todos. Queríamos dar las gracias a María Ángeles porque han sido 4 años que no ha estado con nosotros y nos ha enseñado muchas cosas. Y nos ha soportado. Y a Clara porque nos ha enseñado muchas más cosas. Y también nos ha soportado. Todos los profesores me caen bien, pero en especial son María, que me ha acompañado en infantil, María Ángeles, que ha estado conmigo 4 años, y Clara, que he estado con ella estos 2 años, pero a todos los profesores me caen bien. Yo gracias por Roberto, enseñar inglés, exámenes y esos, también a Pep, a todos los procesos. Quiero agradecer a estos profesores que son Marian, que me ha acompañado toda mi infancia, Clara, que me ha acompañado 5º y 6º, Marianes, que me ha acompañado 4 años, Esperanza, que me ha ayudado mucho en matemáticas, Roberto en inglés y Sergio en educación física. Gracias por todo, por todos los profesores, porque nos han ayudado mucho y me gusta estar mucho con ellos, son divertidos. Gracias por la ayuda, Esperanza, Roberto, Sergio y Delviano y Francis y María. De María, que nos ha ayudado en nuestra infancia, cuando estábamos en infantil. Volia agrair a Miquel, perquè és el director i sempre intenta fer millores a l'escola i tot això. I també en 5 i en 6 ha estat el nostre professor de naturals i com tots els professors ens ha suportat a tots nosaltres. A Marian, y que han sido muy divertidos, nos ha enseñado mucho a leer, escribir y pues Nos ha enseñado lo principal para ser un niño bueno. ser educado y también nos ha soportado como todos. Agradezco mucho a Clara por enseñarnos mucho a valorar a las personas y enseñó muchas cosas, y también agradezco a Roberto, nos enseñó inglés, estoy aprendiendo mucho inglés este año. También agradezco a Juan, que nos está haciendo unas buenas canciones. También agradezco a Damiana, que nos está ayudando para aprender catalán. A Esperanza, que nos está ayudando a hacer divisiones, multiplicaciones. Y agradezco a María Ángeles. Clara, por habernos aguantado todos estos años y por habernos dejado mirar el ejercicio. Bueno, gracias a Roberto, que nos ha enseñado inglés y nos ha enseñado de una forma divertida, a Clara, que nos ha preparado muy bien para el instituto, para la vida de por sí, y a María Ángeles también, a Miquel, que también nos ha enseñado muchas cosas, y también a Sergio y a Joan de música. També a Maria José, que és la cap d'estudis i la subdirectora, i igual, ens suporta, ens ha fet moltes assignatures i ens ha ajudat sempre en tot el que pot.
viaje de estudios, porque creo que a lo mejor no iríamos a Portaventura y pues para mí es la mejor. Vale, yo quiero agradecer mucho a Clara por aguantarnos estos 2 años que nos ha tenido y que nos ha tenido básicamente en casi todas las clases y a Dermiana que nos ha ayudado en exámenes, dictados, deberes, nos ha estado ahí para las preguntas que teníamos y nos ha ayudado. A mí Clara me gusta porque nos lo explica muy bien las cosas de las asignaturas y si no lo entendemos nos lo vuelve a explicar y es muy amable con nosotros. Yo quiero darle las gracias a Clara, ya que nos ha preparado durante estos 2 años para ir al instituto. Bueno, quiero dedicársela a Clara, ya que ha sido la que nos ha apoyado en todo momento y no es que te mande mucha tarea y tal, sino es que te apoya a que en el instituto seas bueno y puedas conseguir un buen futuro. Roberto. Y también me gusta mucho como mi madre, Roberto, ya que envía las notas súper rápido y no te hace tanta intriga. Good morning, Roberto. We want to say you thank you. Gracias. Because you are so funny. Muy divertido y gracias por todos los años. Yo echaré de menos a Miquel, a Roberto, porque nos hace gracia y es un buen profesor. Yo quiero agradecer a Roberto porque las clases de inglés siempre son muy divertidas y a Clara porque siempre nos ha explicado todo muy bien y lo hemos entendido todo. Quiero decir que Roberto nos hace reír, aprendemos mucho inglés también con él y eso es. Y por último, agradecerle a Mari por acompañarnos en este viaje de estudios de final de curso. Y también por su creatividad en los carnavales. Agradecer a Mari por recibirnos cada día con una sonrisa. Yo echaré a todos de menos. Más, no sé, todos más. Gracias a todos, sois maravillosos. Nunca os olvidaremos. Siempre os vendremos a visitar. Os queremos un montón. 1, 2 y 3. Nuestro antiguo profe de música, que era Berna, nos puso un vídeo de Jack el Destripador y luego un compañero nuestro le pidió ir al baño y no se atrevía a ir. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué No me risa! Pues este año cuando Clara nos puso el vídeo de cuando le dimos las gracias a Mariam porque ya se acababa infantil y desde ahí nos vemos súper pequeños y sacamos unas frases súper graciosas como por ejemplo los planetas Irune, Auro, que ya no sepa fe. te quiero mucho Mariam.